Muy buenas noches. Qué gozo para mí poder una vez más empezar este discipulado. Hoy estamos en la lección 5. Es una bendición poder nuevamente acercarnos a ustedes a través de este medio. Así que yo quiero animarles, convoquen a todos los miembros de su familia para que estén unidos en un mismo espíritu. Si este material que vamos a compartir a ti te edifica, compártalos con otras personas para que sea de bendición también para ellos. Hoy estamos en la lección 5, así que las anteriores, si no las has hecho, puedes encontrarlas en nuestra página en Facebook o en YouTube para hacerlas todos del 1 hasta el final. Así que Dios te bendiga, bienvenidos a una noche maravillosa en la presencia de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad, gracias por tu Espíritu Santo, gracias una vez más porque tenemos tu palabra delante nuestro. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú abras los ojos de nuestro espíritu para entender la voluntad de nuestro amado Jesús. Señor, enséñanos la voluntad y el deseo de Jesús para la vida de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos realmente a vivir así como Jesús deseó que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor ve nuestro corazón, ve nuestra disposición, y Él está realmente listo para ayudarnos. Yo creo que algo tremendamente importante es que nosotros dispongamos nuestro corazón para la voluntad del Señor. Que realmente nosotros digamos, Señor, yo quiero que me transformes conforme al sueño de Jesús. Así como Jesús deseó su iglesia, así yo quiero vivir. Que eso sea nuestra oración. Señor, abre mis ojos. Si yo estoy prisionero en algunas tradiciones que no te agradan, Señor, yo quiero que me quites esas ideas y que me des tus ideas, que conforme a la palabra y conforme a los deseos del corazón de Jesús, yo quiero vivir. Porque la iglesia no se está preparando para nosotros, la iglesia se está preparando para Jesús. Nosotros nos estamos preparando para Jesús. O sea, tiene que ser conforme a su deseo, conforme a su voluntad, conforme a su plan, no conforme a nuestras ideas. Por eso es tan importante que por medio de la palabra nosotros podamos con toda claridad entender el propósito y la voluntad maravillosa de nuestro Dios. Dios es fiel, Dios es todopoderoso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es nuestro Padre y en su voluntad queremos caminar todos los días. Así que nuestro tema de hoy es la iglesia como cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Por supuesto, del cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesús. Así que si la cabeza es Jesús, todas las órdenes del cuerpo de Cristo vienen de la cabeza que es Cristo. O sea, nunca un dedo le dice a la cabeza qué tiene que hacer. La cabeza le dice al dedo lo que se tiene que hacer. O sea, eso es un principio que tenemos que entender. Y necesitamos aprender a sujetarnos a la voluntad de nuestro amado Señor. Y así el cuerpo va a funcionar a la perfección. Así que vamos a entrar en la lección. La iglesia como cuerpo funciona así. Cuando Cristo es la cabeza y su Espíritu Santo gobierna a cada persona con sus dones.
O sea, la iglesia tiene como cabeza a Cristo y el Espíritu Santo es como el sistema nervioso que da órdenes, que guía a cada parte del cuerpo para que funcione a la perfección. Y eso sucede así cuando realmente nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo. Todo lo que hacemos vamos a hacer conforme a la voluntad de nuestro amado Señor Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a enfocarnos en Jesús y en lo que Él quiere. La primera iglesia tenía esa marca. O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a transmitir a nuestro corazón el deseo de Jesús. Siempre nos va a transmitir a nuestro corazón las palabras de Jesús. El Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a hacer acordar de todo lo que Jesús ha dicho, de todo lo que ha enseñado, de todo lo que ha comprado en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el Espíritu Santo realmente fluye en nuestra vida, nosotros vamos a hacer lo que la cabeza que es Cristo desea. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. O sea, las personas que creyeron fueron las personas que recibieron el mensaje en el corazón y fueron transformados. Entonces, el primer paso de obediencia fue bautizarse, un paso muy importante. Dice, aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, ellos se mantuvieron firmes en todas estas cosas desde el primer día. A mí me llama la atención porque es tan poderoso que haya un cambio tan radical. No nos olvidemos que estas personas eran tan distintas, que estas personas venían de diferentes pueblos, estas personas venían de diferentes culturas y estas personas venían de muchos de pasados oscuros y de un día para otro ellos fueron transformados. Dice, estaban asombrados, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O sea, hay otra parte que dice que traían muchos enfermos y todos eran sanados. O sea, el poder del Señor se movía libremente, porque había un ambiente de fe, había como un ambiente de cielos abiertos. O sea, de la cabeza que es Cristo, fluía el Espíritu Santo libremente, porque los miembros del cuerpo de Cristo estaban sujetos, estaban atentos a la voz de Jesús, a la voz del Espíritu Santo. O sea, cuando hay una iglesia que realmente está en sintonía con la cabeza que es Cristo y fluye en su espíritu, los milagros son naturales. Sucede todo esto. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad y alababan a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Qué maravilloso! O sea, aquí vemos el diseño
la forma de funcionar de la primera iglesia. O sea, lo que yo veo aquí es personas genuinamente transformados en su corazón. Estas personas habían llevado su pasado a la cruz y ahora estaban viviendo completamente gobernados por el Espíritu Santo. Ya realmente se habían sujetado a la cabeza que es Cristo. Vivían fluyendo en el Espíritu, en una unidad perfecta, en la comunión con el Señor. Ya no yo con mi idea, sino todos con la idea del Espíritu. Ya todos sujetos a lo que el Espíritu les decía. O sea, había frutos de personas completamente transformadas por el poder milagroso de Dios. El milagro más grande que cada uno de nosotros necesitamos. Verdaderamente haber sido transformados por el Señor y ser llenos de su Espíritu. O sea, el obrar del Espíritu es este. Nos lleva a una obediencia completa a Jesús. Nos lleva a un amor tan grande a Jesús. Y el amor mismo de Jesús desciende sobre nuestras vidas y fluye hacia otras personas. Esa es la voluntad de Dios. O sea, nosotros vemos que ellos con alegría de corazón, dice, compartían con los más necesitados lo que tenían. Nadie tenía las cosas como suyo propio. O sea, había un fluir y los milagros sucedían a diario. Y a diario el Señor iba añadiendo, el Espíritu Santo iba llamando. El testimonio tan claro de estas personas transformadas hacía que las personas venían y también creían en Jesús y eran transformados. O sea, lo primero que sucedió, que los que recibieron la palabra, los que creyeron el mensaje, los que pusieron su confianza en Jesús, se unieron a la iglesia. En segundo lugar, se mantuvieron firmes en la enseñanza. Había comunión. Compartían sus comidas unos con otros y oraban juntos todos los días. O sea, todos estaban funcionando conforme a lo que el Espíritu les indicaba. En medio de ese ambiente de unidad del Espíritu sucedían muchos milagros. O sea, eso es un ambiente propicio para que los milagros de Dios sucedan. Era una atmósfera de cielos abiertos. Y vemos que donde el Espíritu Santo tiene el control, los milagros son normales. O sea, yo creo que de eso la iglesia de hoy en día, y lo digo con mucho respeto y con mucho temor, nos hemos alejado tanto. Tenemos que volver al diseño que Jesús nos dejó, de realmente permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, de realmente permitir el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, de realmente obedecer la voz del Espíritu en todas las cosas. O sea, yo veo la gran diferencia entre estas personas y muchas iglesias de este tiempo, donde estamos tantas veces tan llenos de egoísmo, cada uno pensando en sí mismo, cada uno estirando agua a su molino. Acá vemos que nadie estiraba agua a su molino, todos estaban enfocados en lo que el Espíritu les indicaba lo que deberían hacer. Por eso el Espíritu se podía mover libremente. Y donde el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad, hay paz, lo sobrenatural de Dios se mueve, hay sanidades, hay prodigios, hay liberación, hay todo lo que tanto anhelamos. Porque es su carácter, es su forma de ser, es su forma de manifestarse. Los creyentes estaban juntos, unidos en el Espíritu Santo. Compartían lo que tenían para que no haya necesitados entre ellos. Dice, buscaban el bien del otro.
y no había egoísmo. ¡Qué maravilloso! O sea, eso no es el producto del esfuerzo humano. Es el producto de la muerte al yo y de la vida de Jesús en nosotros por su Espíritu. O sea, ninguna persona por su esfuerzo va a ser transformado de esa manera. Es el milagro de Dios, es el nuevo nacimiento y es la presencia del Espíritu Santo funcionando en el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros. En este caso había 3,000 miembros, pero los 3,000 miembros ya no actuaban según su yo. Los 3,000 miembros actuaban sujeto al mismo espíritu. Por eso pensaban en la misma dirección. Por eso tenían la misma visión. Por eso tenían la misma acción. Por eso tenían el aroma de Cristo. Por eso fluía el amor de Jesús en todos ellos, unos para otros. Esto es maravilloso. Esto es mi deseo para la iglesia. Yo sé que es el sueño de Jesús también para nuestro tiempo y para nuestras iglesias. No dejaban de reunirse en el templo, ningún solo día. También compartían la comida con generosidad y alegría. O sea, ellos no dejaban de reunirse. Lo tenían como prioridad número 1. Se reunían todos los días, compartían con generosidad y alegría su comida con otros. ¡Qué maravilla! Vemos que en el cuerpo humano sano, cuando una parte sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando una parte no funciona, todo el cuerpo no funciona bien. Así también sabemos que el cuello no puede cumplir con la función del pie, porque cada parte o miembro del cuerpo tiene su función específica. Y sabemos también que en un cuerpo sano ningún miembro toma decisiones si no son órdenes por el cerebro. La cabeza, si un miembro hace cosas sin orden de arriba, está enfermo. Vemos que hay personas que tienen movimientos involuntarios que no son orden de la cabeza. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que algo está muy mal. Y eso deberíamos darnos cuenta también en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero hay tantos movimientos en la iglesia que no nacen en Jesús, que no nacen en la cabeza, sino nacen en la carne. Son movimientos, decisiones de los miembros del cuerpo y no cumplen la voluntad de Dios. Y yo creo que acá hay una enseñanza muy profunda. Si queremos ser la novia de Cristo, la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que aprender a caminar en su voluntad. Tenemos que aprender a sujetarnos completamente a su espíritu. No es como me parece, no es como yo pienso, sino es como el Señor nos dice, como lo dice su palabra. No es conforme a los principios culturales o lo que a mí me agrada más o a otros le agrada más. Siempre es conforme a lo que a Dios le agrada. Y la perfecta unidad está cuando todos nos sometemos al gobierno de Cristo. Cuando su Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, y acá vemos el reflejo de una iglesia así. Así es la iglesia. Todo empieza por la cabeza que es Cristo. El Espíritu Santo da a cada miembro la orden de Cristo. Si todos son nacidos del Espíritu, esto funciona perfectamente. Y eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Cómo estamos hoy? Quiero repetir.
todo empieza por la cabeza que es Cristo. El Espíritu Santo da a cada miembro la orden de Cristo. Si todos son nacidos del Espíritu, esto funciona perfectamente. Necesitamos aprender a realmente oír la voz del Espíritu y obedecerla. Así, cada engranaje, cada persona, miembro de la iglesia, va a funcionar conforme a la perfecta voluntad de Dios y va a haber una armonía de cuerpo. Cuando hay alguien enfermo, alguien herido en la iglesia, espiritualmente, o está siendo afectado por algún pecado, todo el cuerpo tiene que moverse para sanar a esta persona, para ayudar a esta persona, para poder realmente sanar el cuerpo. Porque si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, así lo dice la palabra. Y hoy hay demasiados miembros enfermos. Y todo el cuerpo debe preocuparse por sanar a los enfermos, para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, recobre nuevamente su funcionamiento completo, conforme a la voluntad de la cabeza que es Cristo. Cada cristiano debe sujetarse a la voluntad y el plan de Cristo para su vida. La palabra dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, si esta palabra es la realidad de tu vida, estás caminando correctamente. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vive mi yo, sino el gobierno de Cristo es el que gobierna mi vida por su Espíritu. Así debe ser nuestra vida. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Esa es la iglesia como cuerpo de Cristo, sujeto a su gobierno. Cristo gobierna por su Espíritu. Esa es la idea que todos los creyentes, que somos iglesia, mueran al egoísmo y vivan en obediencia a Cristo, gobernados por su Espíritu, sirviendo unos a otros con amor. Iglesia es el amor de Cristo fluyendo a través de cada persona hacia Jesús y también al hermano. Eso sería una vida gobernada por el Espíritu. Quiero repetir esto. Iglesia es el amor de Cristo fluyendo a través de cada persona hacia Jesús en primer lugar y también hacia nuestro prójimo, hacia el hermano. Qué tremendo. Yo estoy convencido que ese es el diseño de nuestro amado Señor Jesucristo para la iglesia. Lo que hemos leído, como todos fluían en un espíritu. Todos fluían en amor hacia el Señor. Y todos fluían en el mismo amor hacia cada miembro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que eso nos lleva a una profunda reflexión. Permite que esta palabra que te confronte, que confronte a la iglesia, que nos hagamos sinceramente la pregunta también en estos tiempos difíciles. ¿Estamos cumpliendo el deseo tan profundo de nuestro Señor? ¿Estamos siendo esa iglesia sin mancha y arruga que Jesús va a venir a buscar? Esa iglesia llena de amor, que fluye en amor por Él y que fluye en amor por los otros. Que cada uno sirva con amor, en obediencia a Cristo. Eso es ser un verdadero cristiano.
Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Eso es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Servir con amor al prójimo y en obediencia a Cristo. La unidad en el Espíritu no es que yo acepte tu pecado y tú el mío, sino que tú y yo muramos al pecado y el Espíritu Santo gobierne a los dos. Y Él nos lleva a la perfecta unidad. Quiero repetir eso como una conclusión. La unidad en el Espíritu no es que yo acepte tu pecado y tú el mío, sino que tú y yo demos muerte a nuestros pecados y el Espíritu Santo gobierne a los dos. Y Él nos lleve a la perfecta unidad en el Espíritu. Esa es la unidad de la Iglesia de Cristo. La unidad de la Iglesia de Cristo no es que nos toleremos nuestros pecados unos a otros. No, es que nos apartemos del pecado cada uno y que sujetos a su Espíritu, gobernados por Espíritu, nosotros vivamos una vida fluyendo en amor, sirviéndonos unos a otros y sirviendo a Cristo con gozo y alegría de corazón. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esa palabra. A mí me confronta, yo sé que a todos los que escuchan son confrontados. Nos miramos nuestro propio corazón y miramos a nuestras iglesias locales y nos damos cuenta que nos hemos apartado bastante de ese diseño. Hay mucho egoísmo, hay mucho desamor, hay mucha tolerancia al pecado. Señor, hay mucha carne, hay olor a carne y poco olor a espíritu. Yo te pido que tú nos perdones, que tú nos perdones, que nos limpies, que tú nos ayudes a morir al pecado, al egoísmo. Perdónanos donde no hemos escuchado tus órdenes. Perdónanos donde no nos hemos sujetado a tu Espíritu. Perdónanos donde hemos tenido movimientos que no fueron orden de la cabeza de Cristo. Perdónanos, Señor. Queremos obedecerte y yo te pido que tú realmente nos ayudes a ser personas transformadas, completamente transformadas por ti, completamente gobernadas por tu Espíritu. Hoy nos sujetamos a ti. Queremos obedecerte, queremos oír tu voz, queremos servir unos a otros en amor. Señor, yo te pido que cada uno pueda tomar esa decisión y podamos ser unos en tu Espíritu, obedientes, Señor, enamorados de tu presencia y sirviendo unos a otros con el amor de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y yo te pido ese milagro de transformación en nuestra vida. Yo te pido que tú en nuestra iglesia seas el Señor, seas el gobernador. Yo sé que cuando tu presencia realmente tiene lugar, tiene libertad, los milagros, las sanidades son normales. Y queremos vivir todo esto. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a realmente permitirte fluir en el diseño que tú diseñaste para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso. Muchísimas gracias por participar. Y una vez más quiero decirte, si a vos te sirvió, si para ti fue de bendición, comparte esta palabra con todos tus amigos. Necesitamos difundir noticias positivas. Y este es el tiempo de preparar a la iglesia de Cristo
para la venida de Cristo. Así que comparte esto con todos tus amigos. Dios te bendiga.